Buenas tardes a todos. El tema es denso, el tiempo es ajustado, así que disculpad por la densidad de algunas frases que quizás requerirían de mayor explicación, pero lo entenderéis. Como dentro de poco sacaremos la revista, ahí aparecerá este tema un poco más ampliado. Siempre al empezar una conferencia sobre ecumenismo últimamente se destaca a García Villoslada, que supongo que cambió la perspectiva sobre Lutero de bastantes de los que estáis aquí. El año 1483, en que viene al mundo Martín Lutero, toda Europa es católica y obediente al pontífice de Roma. El año 1546, en que muere el reformador, casi la mitad de Europa se ha separado de Roma. ¿Qué ha ocurrido en esas dos fechas? ¿Cómo explicar la escisión religiosa de Europa? La explicación católica de Lutero cristalizó con la perspectiva de polemistas, como Johannes Koch-Lois o Heinrich Dingfeld, quienes denigraban directamente su personalidad, dejando a un lado sus preocupaciones religiosas. Tendremos que esperar al siglo XX con los trabajos de Joseph Lorz para observar un cambio en la visión católica sobre Lutero y profundizar en la importancia para el cristianismo de sus aportaciones. Me remito a dos ejemplos posteriores. El primero, el del cardenal dominico Yves Congar, quien apunta: este hombre, Lutero, es uno de los más grandes genios de toda la historia. A este respecto lo sitúa al mismo nivel que San Agustín, Santo Tomás de Aquino o Pascal. En cierta manera, todavía es más grande. Otra cita, del cardenal Walter Kasper, nos dirá: para algunos, Lutero se ha convertido ya prácticamente en un padre de la Iglesia, común a las dos confesiones, la católica y la evangélica. Y ahora que ya he descolocado a algunos, empezaré a explicarme un poco. Vayamos a las causas. A principios del siglo XVI nos encontramos con una cristiandad medieval, bajo el sueño del ideal agustiniano de instaurar la ciudad de Dios en este mundo. Se ha forjado una unidad cultural, religiosa, política y económica de los pueblos de Occidente, en la que, bajo la aparente evangelización del mundo, se da una mundanización del Evangelio. La situación sociopolítica en Alemania muestra un fuerte contraste entre la riqueza material y cultural que posee y su debilidad política, marcada por una fragmentación del Sacro Imperio en 350 entidades de tamaño diverso, ante los que el emperador, elegido por 7 grandes príncipes, no dispone de la autoridad necesaria para cohesionar. Ante esta situación, los humanistas, muy reconocidos por las élites burguesas, van a dar un fuerte impulso al sentimiento nacionalista alemán, que se va a ver fortalecido por la fuerte carga impositiva de carácter religioso que marcha hacia Roma. El sentimiento nacionalista va a descubrir en la protesta de Lutero su mejor catalizador. Las indulgencias suponen un importante esfuerzo económico extra para el pueblo alemán y una pérdida considerable de ingreso para sus señores. El conflicto está servido. El problema de las indulgencias tenemos que situarlo en el contexto de una época donde la angustia popular por la salvación marca la vida de sus gentes. Una de las formas más socorridas de ganarlas era peregrinar a los lugares privilegiados con las mismas. Un ejemplo. El mismo duque Federico el Sabio, señor y protector de Lutero, que tiene una colección de 17.443 reliquias, agraciadas con 127.799 años y 116 días de indulgencias. Eso sí, lejos del arzobispo de Maguncia, que tenía 39 millones de años. Este le ganaba. En el año 1506, el Papa Julio II promulga una bula extraordinaria para sufragar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En 1514, el Papa León X reedita la bula, siendo nombrado responsable para la provincia de Magdeburgo y Maguncia el arzobispo Alberto de Maguncia. El arzobispo acuerda con la Banca Fugger pagar a través de la bula la dispensa papal por la acumulación de cargos y los sobornos a la curia necesarios para su obtención. La Banca Fugger accede al préstamo, pues sabe que la sede de Maguncia suponía la prerrogativa de príncipe elector del nuevo emperador, con los beneficios económicos que conllevaba. El rey español Carlos I, en su disputa con el rey francés Francisco I por ser elegido el emperador, llegará a pagar al arzobispo Alberto 103.000 florines de oro por su voto.
Las indulgencias se convierten en la forma más eficaz para conseguir la salvación eterna, a riesgo de convertirse en una acción meramente exterior, provocando un mercado con abusos de todo tipo que provocará la protesta de Lutero. El reformador ve cómo se han convertido en una dejación de las buenas obras, en la que se engaña al pueblo y en la que, por la moneda que suena en el cestillo, se puede aumentar la colecta y la avaricia. Los escritos de Lutero tienen un papel fundamental en la expansión del movimiento reformado. Lutero, que hablaba el dialecto alemán de Meissen, se convierte en un verdadero señor del lenguaje, hasta el punto de que su traducción del Nuevo Testamento se considera un referente para las técnicas de traducción que se sigue estudiando en las facultades de traducción, además de lograr un avance fundamental en la unificación del alemán moderno frente a los diferentes dialectos existentes en la época. Al tiempo, no duda en recurrir a la sátira para hacer más contundentes sus afirmaciones. Un biógrafo protestante como Hausrath lo califica del más grande y el más grosero de los escritores de su tiempo. El elemento más poderoso en la expansión de su obra, sin duda, será la incipiente imprenta. Bernd Moll dirá que sin imprenta hubiera sido imposible la Reforma. Fijaos, entre 1515 y 1520 se vendieron más de 300.000 ejemplares de los escritos de Lutero, multiplicándose exponencialmente la expansión de sus ideas. Pero ante todo y sobre todo, la Reforma va a ser un fenómeno de carácter religioso. Es teológica, busca una vuelta al Evangelio. Lutero, cuya formación es agustiniana, va a recibir fuertes influencias de la tradición mística del final de la Edad Media, de autores como Bernardo de Claraval y Juan Taulero. Encaja en el movimiento social que rechaza la complejidad teológica del cristianismo razonado de la escolástica. Frente al Dios de la metafísica, la lógica y la física de la escolástica tardía, Lutero vuelve su mirada a los dos grandes ámbitos de la experiencia cristiana, la Biblia y la mística. Cuando en 1518 Lutero es interrogado en Augsburgo por el cardenal Cayetano, legado pontificio, expone su doctrina evocando su propia experiencia personal de fe. Sitúa la certeza del individuo sobre la experiencia de fe del nosotros de la Iglesia. Va a situar el credo trinitario cristológico de la Iglesia antigua en perspectiva de la certeza personal de la salvación. No importa tanto la doctrina de las dos naturalezas de Cristo como el promé. La pregunta por la justificación era para Lutero una pregunta existencial. Sus esfuerzos por hacer buenas cosas no le aportaban paz interior, entrando en una profunda desesperación. Se pregunta, ¿cómo consigo un Dios benevolente? Encontrará la respuesta en la lectura de la carta de San Pablo a los romanos, en concreto en su inicio. El justo vivirá por la fe. Le hace entender que cuando Pablo habla de justicia divina, no se refiere a una justicia que nos declare justos porque lo seamos en virtud de nuestras buenas obras, sino que Dios nos declara justos a nosotros que somos pecadores en virtud de los méritos de Cristo a la vista de la cruz. Su teología de la cruz va a fijarse en ese intercambio admirable, porque Dios carga con nuestra debilidad y pecado, mientras que al ser humano se le regala la justicia divina. No se trata de nuestra justicia, sino de la justicia que recibimos de Dios. No hay mérito por nuestra parte, es solo por gracia y a consecuencia únicamente de la fe. La reacción católica va a ser situar lo subjetivo, interior y experiencial bajo sospecha. La dura posición de Melchor Cano en España frente a la espiritualidad afectiva lleva al índice de Valdés a prohibir la lectura de autores como San Juan de Ávila, San Francisco de Borja o San Pedro de Alcántara. La misma Santa Teresa será puesta bajo sospecha por la Inquisición. Para Lutero, el artículo del que depende por completo la Iglesia, con el que se mantiene en pie o cae la Iglesia, es la doctrina de la justificación. Dirá, en este artículo no se puede ceder un ápice ni hacer concesión alguna, aunque perezca en el cielo, la tierra y todo lo que pueda perecer. Con ello, quiere marcar con claridad la incondicionalidad de la salvación gratuitamente obrada por Dios en Jesucristo, sin que pueda ser eclipsada o menoscabada por cualquier condición humana, eclesiástica o canónica. Desde ahí su dificultad para aceptar el culto a los santos, al no quedar refrendada en la Escritura. Teme
que de esa manera no se atribuye a Dios la obra entera. Dirá: la invocación de los santos es otro de los abusos del anticristo. No puede conciliarse con el artículo y reduce a la nada el conocimiento de Cristo. Cierto que los ángeles en el cielo ruegan por nosotros, que de igual modo piden por nosotros los santos que hay sobre la tierra y quizá los que están en el cielo. Pero de ahí no se sigue que tengamos que invocar a los ángeles y a los santos, adorarlos, ayunar en su honor, celebrar fiestas. Trento, que ya había condenado la doctrina del pelagianismo, según la cual el ser humano puede redimirse a sí mismo mediante las buenas obras y méritos propios, dirá que no somos receptores pasivos de nuestra justificación, sino que podemos cooperar, no porque acontezca por nuestras propias fuerzas, sino porque somos estimulados y capacitados por la gracia. La gracia no excluye al hombre, sino que lo incorpora. El concilio va a caracterizar las obras como fruto de la justificación, no como su causa. Defenderá también que la justificación no es un mero proceso forense extrínseco, sino que se produce una santificación interior, una nueva creación. Y como la acción salvífica tiene lugar siempre a través de una medición humana. Seguimos con Lutero. Ante todo era un exégeta, y quien quiera conocer toda la riqueza de su mundo intelectual, lo que debe hacer es leer sus comentarios bíblicos. Con la expresión sola escritura, Lutero no alude originariamente a la escritura interpretada de un modo histórico crítico en el sentido actual, que sería un magisterio de los exégetas, sino a la escritura como medio del Espíritu Santo que se interpreta a sí misma en la predicación. No al Evangelio escrito, sino al Evangelio vivamente anunciado. Lutero no leía solo la Escritura, sino que lo hacía con referencia a contextos particulares, en relación con confesiones cristológicas y trinitarias de la Iglesia primitiva, que para él expresaban la intención y el significado de la Escritura. Su lectura de la Biblia se apoyaba de manera especial en los padres de la Iglesia, especialmente San Agustín. Lutero acentúa la superioridad del Evangelio sobre la Iglesia, la que entiende como criatura verbi. La Iglesia es entendida desde la predicación de la palabra y desde la fe a la que hay que responder como asamblea de los creyentes, en la que el Evangelio es predicado íntegramente y los sacramentos se administran conforme a él. Afirmará que los concilios pueden errar cuando no se ajustan a la verdad del Evangelio. El Evangelio no es una mera noticia, un documento histórico. La Confesión de Augsburgo lo define como que Dios justifica a quienes creen, no por nuestros méritos, sino por obra de Cristo, que son asumidos en la gracia por obra de Dios, y se caracteriza por el doble hecho de que por una parte es predicado o enseñado y por otra comprendido en virtud de la fe en el Espíritu Santo. De la sola Escritura vendrá el repudio a tradiciones concretas y al cuestionamiento de la tradición, el magisterio eclesiástico, que decide de forma vinculante sobre la interpretación de la Escritura. Al mismo tiempo, Lutero no se cierra a las mediaciones vinculantes, sino que las defenderá ante Erasmo. Le dirá: suprime las afirmaciones y acabarás con el cristianismo. Desde el principio de interpretación personal de la Escritura vendrá el esfuerzo de Lutero por ir traduciendo el texto bíblico de forma que todo creyente pueda tener un acceso directo al mismo. En su exilio en el castillo de Warburg, en 1522, traduce el Nuevo Testamento al alemán. A partir de él, los reformadores continuarán con las traducciones a las lenguas de toda Europa. El Concilio de Trento definirá que Escritura y tradición existen como dos vehículos de transmisión de la única fe, el Evangelio, y va a rechazar el principio de sola Escritura, en tanto este principio afirma una suficiencia no solo material, sino también formal de la Escritura. Por otro lado, Trento vuelve a establecer el sensus, sentido, y el consensus, el consenso, de la Iglesia como normativos para la interpretación de la Escritura. Respecto a la Eucaristía, muchas de las liturgias del siglo XIII se habían convertido en una representación dramatúrgica que buscaba la compasión de los fieles, desde la idea de que la misa era una reiteración del sacrificio del Calvario. Lutero va a rechazar la visión de la misa como sacrificio. En ella ve una obra humana en la que se niega el valor del sacrificio cumplido de una vez por todas en la cruz, que era sustituido o completado por un sacrificio humano. Desde ahí calificará la misa de maldita idolatría y abominación.
En su debate con Zwinglio en Marburgo en 1529, Lutero rechaza la comprensión meramente simbólica que tiene Zwinglio de la Eucaristía, defendiendo la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo, hasta el punto de que en medio de las insistentes citas de Zwinglio en distintos idiomas, Lutero coge un punzón y escribe en la misa «Hoc est corpus meum». Esta presencia la ve en, con y bajo el pan y el vino, rechazando la formulación sobre la transustanciación del Concilio de Letrán por considerarla demasiado racionalista, poco bíblica y desconocida para las comunidades primitivas cristianas. No habla de una transformación esencial, pero no duda de la presencia real. Utilizará el término de consustanciación, que suponía reducir la cena a la comunión, dejando sin sentido una veneración posterior de las especies eucarísticas. Lutero criticará la práctica de prohibir al pueblo laico recibir la comunión bajo las dos especies, al entender que las palabras de la institución en Mateo dicen «bebed de ella todos», aunque con ello no negaba que en la comunión bajo una única especie no se estuviese recibiendo total y enteramente a Cristo. Respecto a la Iglesia y sus ministerios, en su escrito de 1520, La nobleza cristiana de la nación alemana, acerca de la reforma de la condición cristiana, desarrolla su comprensión del sacerdocio universal de los fieles, hasta cuestionar la raíz del papado y del ministerio en la Iglesia. Dirá: quien ha salido del bautismo puede gloriarse de estar ordenado sacerdote, obispo y papa, aun cuando no todo el mundo sea apto para desempeñar tales ministerios. Sin embargo, Lutero quiso conservar el ministerio episcopal en sucesión histórica. Tanto la Confesión de Augsburgo como la Apología de Melanchthon se sitúan en esta idea. El problema no fue tanto el ministerio episcopal en sí, como la involucración del episcopado alemán de la época en las estructuras políticas del imperio, y el hecho de que ningún obispo se mostrara dispuesto a pasarse a la reforma y a predicar conforme al Evangelio según el sentido de los reformadores. Para la verdadera unidad de la Iglesia basta con estar de acuerdo en la enseñanza del Evangelio y la administración de los sacramentos en conformidad con éste. Si las tradiciones y ceremonias humanas fueran vinculantes para la salvación, el reformador entiende que supondría confiar la justicia en las obras. Respecto a la figura del Papa, Lutero va a reprochar a Melanchthon que no incluyese en la Confesión de Augsburgo la idea del Papa como anticristo. Entiende que cuando el Papa contraría el Evangelio y se sitúa por encima del mismo, es anticristo, quien se caracteriza por levantarse contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios proclamándose Dios. Esta conciencia apocalíptica va a ir creciendo en Lutero, que ve a León X como el anticristo profetizado en Tesalonicenses y asimismo como partícipe en una lucha escatológica final entre Cristo y el anticristo, con el que no se dialoga, sino solo cabe oponerse a él con firmeza. A María, Lutero le dedica una visión positiva en el comentario al Magnificat, que perdurará en los textos de los reformadores del siglo XVI. Será a partir de la Ilustración y como confrontación al catolicismo donde crezca con fuerza el minimalismo mariológico. Ahí la ruptura. ¿Qué pasa después? ¿Cómo volvemos a la reconciliación? Dos documentos separados por casi 500 años van a marcar de una manera especial el hilo del diálogo luterano-católico hasta nuestros días. La Confesión de Augsburgo y la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. La Confesio Augustana, escrita en 1530 por Philipp Melanchthon para presentar las tesis luteranas en la Dieta de Augsburgo ante el emperador Carlos V, se va a convertir en un escrito fundamental en la historia de las relaciones entre católicos y luteranos. Entendía lo evangélico como una corrección de lo católico, como un fermento inspirador e interpretador de lo católico que buscaba preservar la unidad de la Iglesia. Tras el fracaso del diálogo, se convirtió en el elemento constitutivo de una comunidad eclesial autónoma y en la era ecuménica se ha recuperado como oportunidad para el encuentro. Confesio Augustana, a diferencia de los otros escritos confesionales luteranos, no excluye verdades de fe explícitamente definidas por la Iglesia o puestos bajo anatema por el Concilio de Trento. Para los católicos podría ser considerada una expresión legítima de la común fe católica,
o un espacio común para la unidad. Aunque no haya un pleno acuerdo en todos los puntos, no hay ninguno en el que no exista una línea de trabajo hacia el consenso. Contiene elementos que hacen posible el entendimiento, como la necesidad de exigir que la persona sea llamada formalmente, rite vocatus, a la enseñanza pública y la administración de los sacramentos, o el deseo de mantenerse bajo la constitución episcopal, reconociendo el ius divinum de los obispos de la Iglesia, siempre y cuando los obispos permitan la predicación del Evangelio. No rechaza la tradición ni la institución, sino que las vuelve objeto de crítica evangélica en la medida en que se independizan, absolutizan y reclaman para sí la relevancia salvífica. La Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación, firmada el 31 de octubre de 1999, se ha convertido en el gran avance ecuménico de nuestra era. Católicos y luteranos confiesan juntos: solo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. La declaración conjunta supone que la doctrina luterana sobre la justificación y el Concilio de Trento no están ya en contradicción, por lo que deja de ser motivo de separación de las iglesias. Las diferencias persistentes no son contraposiciones, sino afirmaciones mutuamente complementarias. Se habla de la doctrina de la justificación como un criterio renunciable, pero no exclusivo, para evitar así recortar la riqueza del texto bíblico. Con ello, se ha conseguido el difícil equilibrio de introducir la principal preocupación protestante de la justificación por la sola fe, salvaguardando la corriente de la tradición para los católicos. ¿Cómo llegar a esa diversidad reconciliada? Fijaos que probablemente la más importante contribución al avance del ecumenismo la podamos encontrar en el propio Martín Lutero. Su planteamiento no radica en los planteamientos eclesiológicos, en él todavía abiertos, sino en una originaria concentración como punto de partida en el Evangelio. Un Evangelio de la gracia y la misericordia de Dios y de llamamiento a la conversión. El núcleo del mensaje evangélico es el mensaje sobre la misericordia divina y es un mensaje cristocéntrico. Para Lutero era la respuesta tanto a sus interrogantes y necesidades personales como a las preguntas de la época. También hoy constituye la respuesta a los signos de los tiempos y a las acuciantes preguntas de muchas personas. En palabras de Benedicto XVI, la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la presencia y cercanía de Dios. El núcleo es común, el corazón y motor es el mismo. El Concilio Vaticano II, cuando habla de un orden o jerarquía de verdades, no hace una reducción, sino que concentra e interpreta desde el fundamento y centro, que es el misterio de Cristo. El cristocentrismo señala a toda teología cuál es su foco irrenunciable. La dimensión ecuménica, en concreto, se nutre de la referencia de todas las iglesias hacia el mismo Señor, confesado en la fe común. Respecto al pueblo de Dios, a la Iglesia, para Walter Kasper el problema central radica en si existe una función mediadora de la Iglesia y, en caso afirmativo, ¿cómo es esa función? Los teólogos protestantes vacilan a la hora de afirmar que Cristo no solo actúa en la Iglesia, sino también a través de la Iglesia concreta. La pregunta sobre la Iglesia y el papel del magisterio en ella se plasma en estos interrogantes. ¿Cómo llegar a un consenso básico y hasta qué punto este tiene que ser vinculante? ¿Puede hablar la Iglesia vinculantemente? ¿Y cómo debe hacerlo? En los diálogos, los luteranos hablan de la comunión con el ministerio episcopal encuadrado en la sucesión apostólica como algo saludable, pero no lo ven como los católicos como constitutivo de la Iglesia. Las iglesias luteranas escandinavas y estadounidenses se han abierto, entre tanto, a la cuestión del ministerio episcopal histórico. Las iglesias agrupadas a la comunión de Loyenberg admiten por el momento la coexistencia del orden episcopal y el orden sinodal presbiteral como expresión de legítima diversidad. Las conversaciones han mostrado cómo el Nuevo Testamento conoce los ministerios, aunque todavía no se había fijado una estructura ministerial fija. Un ministerio que tiene su lugar dentro del pueblo de Dios y a su vez se ve como un carisma especial situado frente a la comunidad.
Respecto a su sacramentalidad, se consiguió un cierto acercamiento con el recurso a la epíclesis asociada a la imposición de manos. También se reconoce el carácter indeleble del ministerio. En la práctica cotidiana las posturas se están acercando mucho más. Ni la Iglesia protestante está funcionando solo desde un sacerdocio universal, pues posee ministerios que en la práctica no funcionan de manera distinta a los católicos, ni la Iglesia católica es únicamente ministerial, reconociendo y potenciando un sacerdocio común de todos los fieles, aunque la parte católica precise una diferencia en la esencia del sacerdocio del ministerio ordenado. Se afirma conjuntamente que el ministerio, en la realización de la misión, se encuentra frente a la comunidad sin derivarse su autoridad de la misma. Sigue habiendo dificultades con la sucesión apostólica, al asociarla a las iglesias protestantes más a la conservación de la doctrina, atestiguada en la Escritura, que a la sucesión del ministerio apostólico. Respecto al ministerio petrino, los luteranos rechazan hoy la identificación que hacía Lutero del Papa como el anticristo. La relación de Malta dice que no excluye la función papal como signo visible de la unidad de los cristianos, siempre y cuando se subordine mediante una reinterpretación teológica y una reestructuración práctica a la primacía del Evangelio. Ha favorecido al diálogo el fuerte impulso llevado a cabo por el Papa Juan Pablo II en su encíclica Et Unum Sint, al pedir perdón por la responsabilidad del ministerio de Roma como dificultad para la unidad de los cristianos, declarándose abierto a la petición de encontrar una forma de ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva. El gran escollo actual se encuentra en cómo integrar determinadas estructuras ministeriales fruto de la evolución histórica, como es la cuestión de la infalibilidad del ministerio eclesial, que desde el enfoque evangélico es difícil de conciliar con la supremacía del Evangelio. La palabra. Hoy se reconoce la historicidad de las formulaciones dogmáticas y la necesidad de interpretarlas y recibirlas de nuevo desde el testimonio de la Escritura. La exégesis de la Escritura es tenida por el alma de la predicación y la praxis de la Iglesia. La Ecclesia Semper Reformanda de la tradición protestante recibe un eco en la Ecclesia Semper Purificanda del Vaticano II. Los diálogos han llegado a una mejor recepción de lo expresado por el Concilio de Trento. En su cuarta sesión del 8 de abril de 1546 asegura que a él también le interesa la pureza misma del Evangelio. Incluso el legado pontificio Cervini, que presidía el concilio, explica que el Evangelio no está escrito in charta, en un libro, sino que el creyente lo lleva impreso en su corazón. En su redacción, al hablar del Evangelio, Trento va a cambiar la palabra regula del texto previo por fons. No es un código, sino una fuente viva. Un fruto del diálogo ecuménico para la teología luterana en su apertura a que la eficacia de la Escritura obra no solo en los individuos, sino también en toda la Iglesia. El acuerdo es tal que ambas partes reconocen que en la relación entre Escritura y tradición, los luteranos y los católicos se encuentran en tan amplio acuerdo que sus diferentes énfasis no requieren en sí mismos mantener la división presente en las iglesias. Hablamos, por tanto, de diversidad reconciliada. La clave del diálogo actual está en el lugar concreto del Evangelio en la Iglesia. ¿Quién decide qué es lo que en concreto se llama Evangelio? ¿Dónde y cuándo acontece el recto anuncio del Evangelio y una administración de los sacramentos en conformidad con él? ¿Se ha acreditado el principio de la Escritura que se interpreta a sí misma? ¿Ha demostrado ser capaz de salvaguardar la unidad de la Iglesia o ha sido motivo de divisiones? Y al tiempo, ¿cómo puede hacerse valer la función crítica del Evangelio? ¿Cómo puede salvaguardarse su primacía y con ella la libertad cristiana? Respecto a la Eucaristía. Respecto al carácter sacrificial de la Eucaristía, el acercamiento ha sido grande. De la mano de la exégesis del término anamnesis, en memoria mía, se llega conjuntamente a ver que no solo se trata de un recordar subjetivamente, sino que en la concepción bíblica el recuerdo se actualiza objetivamente, el singular sacrificio de la cruz. En la cena del Señor se hace presente de manera verdadera el evento de la cruz, no solo el efecto del evento de la cruz. La Eucaristía no es un nuevo sacrificio, ni una repetición o complemento del sacrificio de la cruz, sino la actualización aquí y ahora de este sacrificio único.
Se ha llegado a un acuerdo considerable en la cuestión de la presencia real. Cristo está presente con su cuerpo y su sangre bajo los signos del pan y del vino. También en la duración de la presencia después de la celebración, recomendando la consumición de los elementos restantes, sin excluir la comunión de los enfermos. Los problemas siguen surgiendo cuando por parte católica se habla de sacrificio de la Iglesia. En la cuestión de la comunión bajo las dos especies, tanto la praxis actual de la Iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II, como las disposiciones prácticas propiciadas por motivos de higiene y salud pública en el ámbito protestante, han reducido la polémica y profundizado en el diálogo sobre la concomitancia. El mismo Lutero, que rechazaba el término, no lo hacía en su contenido. Por parte católica, partiendo del texto conciliar, se reconoce una consistencia eucarística de la cena luterana solidaria con la consistencia eclesial de las comunidades reformadas en relación con el subsistit del Lumen Gentium, que reconoce una cierta gradación en la eclesialidad de las distintas iglesias y comunidades eclesiales. Respecto a la gracia, la pregunta sigue siendo cómo determinar la relación entre Dios y el hombre y en qué medida la incondicionalidad de la gracia implica una actividad exclusiva de Dios que no permite más que la pasividad por parte humana. Ni los católicos defienden una colaboración del hombre autónoma respecto de la gracia, ni los luteranos un determinismo filosófico que anule la libertad del cristiano. La teología protestante habla hoy de una mediación de la doctrina de la justificación que acontece en la Iglesia, vacilando en hablar de una mediación por la Iglesia. Respecto a la intercesión de los santos, los evangélicos siguen temiendo que con ello quede oscurecida la verdad del solus Christus, como mediador único y exclusivo de la salvación. Al tiempo, se está dando un lento reconocimiento de la figura de María en el mundo evangélico. El Catecismo Evangélico Alemán afirma que María no solo es católica, sino también es evangélica. En cuanto al debate sobre las diferencias en cuanto a la afirmación de que una persona cristiana es a la vez justificada y pecadora, ambas partes reconocen cómo las consecuencias existenciales y sociales del pecado no son eliminadas sin más por la justificación. El pecado sigue operando en el justificado y deja rastro en él. Este pecado, para la teología luterana, tendencia al pecado para la católica, debe ser superado en la lucha espiritual con la fuerza del nuevo ser al que hemos sido llamados conferido en la justificación. Ambas partes reafirman que la tendencia a contradecir a Dios, aunque los luteranos le sigan llamando pecado, no separa a los justificados de Dios. Por último, tiempos de unidad. El documento conjunto de la Federación Luterana Mundial y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, titulado Del conflicto a la comunión, dice en su prólogo: debemos confesar abiertamente que hemos sido culpables ante Cristo de causar daño a la unidad de la Iglesia. Partiendo de la idea de que la verdad no es un sistema vaciado en acero y hierro, sino que es la persona de Jesucristo, Casper defiende cómo la unidad, en el sentido de comunio plena, no significa uniformidad, sino unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. La meta no es la absorción recíproca ni la fusión. Se va a apoyar en la teología de la percepción estética de Urs von Balthasar para explicar que la verdad no es monótona, sino sinfónica. Se expresa desde la armonía. La clave actual no está en compartir una historia diferente, sino en contar esa historia de manera diferente. Una armonía que implica entender cómo católico significa universal, es una invitación a todos. Evangélico significa vivir a partir del Evangelio. También a eso estamos todos invitados. Ortodoxo significa seguir la recta doctrina. Somos ortodoxos, evangélicos y católicos. Todo cristiano puede reivindicarlo para sí. Una armonía que nace de la unidad trinitaria, en la que el Dios encarnado nos atrae a todos hacia sí. Termino con un anuncio profético del cardenal Bantuan. Caminamos hacia un tiempo nuevo, el tiempo de la unidad. Un tiempo en el que Cristo crucificado verá el fruto pleno de su ofrecimiento. Un tiempo en el que podremos decir a quien piensa que Él todavía está sepultado bajo las divisiones de los cristianos: no está aquí, ha resucitado. Muchas gracias.